Hola chicos, bienvenidos a Mate Like. Hoy día vamos a hacer el tema de números racionales. Números racionales es el primer tema dentro de la malla curricular para matemática del segundo año de secundaria que está dentro de la malla curricular que el Minedu está dando a los colegios. Muy bien, dicho esto, vamos a empezar con números racionales. ¿Qué cosas son los números racionales? Como acá ya lo hemos escrito, los números racionales son todos los números que pueden representarse como el cociente de dos números enteros. ¿Qué cosa es un cociente? Un cociente es una división. Dicho esto, acá de forma gráfica, de forma matemática, es una fracción. Este es un número racional. A raya, es decir, entre B. Esto es un cociente, es una división, en donde A es el numerador de la fracción y B es el denominador. Además de ello, tienes que tener siempre en cuenta que B, el denominador, tiene que ser siempre diferente de cero. De lo contrario, tendríamos un número indefinido y ya no sería un número racional. Bien, entonces A entre B es un cociente, es una fracción, en donde B tiene que ser diferente de cero. El término racional alude a una parte, una fracción de un todo. Entonces, cuando hablemos de un número racional, tú tienes que tener muy en cuenta que estás hablando una porción, una parte, una fracción de un todo. ¿Cómo es que se denomina a este conjunto de números racionales? La denominación para denotar este conjunto de números racionales es siempre la letra Q. Es una Q mayúscula con negrita, en donde va a denominar que es un número racional. Este conjunto de números racionales incluye a los números enteros. Bien, los números enteros cuyo símbolo es la Z mayúscula, también con negrita, y además de los números fraccionarios. Es decir, tanto los números enteros como los números fraccionarios están incluidos dentro del conjunto de números racionales. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo gráfico para que tú puedas conceptualizar mejor el significado de los números racionales. Como ves acá tenemos un rectángulo. Vamos a simular que este rectángulo es un pastel que ha sido hecho para 4 compañeros del aula que justo el mismo día están cumpliendo años y lo tenemos que repartir entre estos 4 compañeros de formas totalmente iguales. Entonces vamos a proceder a repartir la primera parte. Ahí está. Vamos a hacer la segunda parte. Y por último, la tercera parte. Entonces, tenemos acá las 4 partes, que es como que si hubiéramos partido el pastel en 4 partes iguales. Ojo, iguales. No pueden ser una parte más grande que otra, sino son 4 partes iguales. Ahora vamos a dar el valor a cada una de estas partes. Como ves acá, hemos procedido a darle el valor numérico. En este caso es una fracción. La fracción es un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, porque está dividido entre 4 partes iguales. Si fuera dividido entre 5 partes, sería quintos, es decir, el denominador tendría que ser 5. Si fuera dividido entre 10 partes iguales, el denominador tendría que ser 10. Y el numerador en este caso es 1, porque denota la unidad que representa cada una de estas partes. Muy bien, ahora vamos a proceder a representar de una forma gráfica las partes del pastel que vamos a ir entregando, ¿ya? Vemos, por ejemplo, acá en la primera parte, vamos a cogerla y la pintamos de amarillo. Hemos ya entregado un cuarto del pastel. Luego, cogemos ya la segunda parte y estaríamos entregando ya 2 cuartos del pastel. Como ven acá ustedes, la fracción es 2 cuartos, que representa lo que indica la flecha, la mitad. 2 cuartos. Ahora vamos a coger una parte más y estaríamos entregando, acá como ya está estipulado, 3 cuartos del pastel ya estaría siendo entregado. Y por último, cogemos ya la última parte del pastel y estaríamos entregando, como vemos acá en la parte inferior, 4 cuartos del pastel. Es decir, acá la flecha nos indica todo porque ya se estaría entregando todo el pastel. Ya hemos repartido todo el pastel a estos 4 alumnos que están cumpliendo años el mismo día. Estos 4 cuartos, como acá indica la flecha,
es una unidad, es el todo del conjunto en general que hemos repartido. Según la ley de las fracciones, cuando tienes un numerador de una fracción dividido entre ese mismo número, que es su denominador, a entre a, esa división, ese cociente es la unidad. ¿Por qué? Porque estarías ya entregando o representando en este caso el todo, el conjunto en general. Por eso es la unidad, porque es el todo. Cuando tienes A entre A, eso denota la unidad, el todo, ya no una parte, no una fracción. Cuando tú tienes acá una fracción, estás hablando de un numerador diferente al denominador. Pero cuando ya entregas el todo, el conjunto en general, estás hablando de la unidad. Bien, ahora veamos equivalencia de fracciones. Dos fracciones, en este caso, A entre B y C entre D, son equivalentes si y solo si se cumple la siguiente condición. El numerador de la primera fracción multiplicado por el denominador de la segunda fracción tiene que ser igual al denominador de la primera fracción multiplicado por el numerador de la segunda fracción. Suena un poco complejo, pero en realidad no lo es. Es decir, vamos a multiplicar en cruz A por D es igual a B por C. Veamos esto en un ejemplo para que se vea de una mejor manera y podamos interpretarlo fácilmente. Acá tenemos el primer ejemplo. 3 cuartos es equivalente o igual a 9 doceavos. Vamos a ver si son equivalentes estas dos fracciones. Multipliquemos en cruz. Tenemos acá 3 por 12. Tiene que ser igual a 4 por 9. Entonces, 3 por 12, 36. Y 4 por 9 también nos da 36. Dado que son iguales, entonces podemos decir que ambas fracciones son equivalentes. Veamos otro ejemplo. Tenemos acá 5 séptimos es equivalente a 15 veinteavos. Vamos a ver si se cumple esta condición. 5 por 21 es igual, o tiene que ser igual, a 7 por 15. 5 por 21, 105. Y 7 por 15 también nos da 105. Entonces, como podemos ver acá, ambas fracciones son equivalentes. Veamos si estas dos fracciones son equivalentes. Entonces decimos 4 por 11 tiene que ser igual a 3 por 16. Vamos a centrar esto. Ahí está. Entonces multiplicando 4 por 11 nos da 44. Y 3 por 16 nos da 48. Entonces acá podemos decir que estas dos fracciones no son equivalentes. Vistoso, ahí está. Entonces decimos, dado que 44 es diferente a 48, estas dos fracciones no son equivalentes. Finalmente le ponemos acá la rayita porque no son equivalentes. Bien, ahora vamos a graficar las equivalencias de fracciones. ¿Recuerdan ustedes al inicio de la clase cuando hablábamos de fracciones? Hicimos acá, pueden recordar el ejemplo de un pastel que estaba hecha para 4 alumnos que justo los 4 cumplían años el mismo día. Entonces teníamos que dividirlo en 4 partes iguales. Muy bien, entonces para graficar la equivalencia vamos a hacer algo parecido. Tenemos por ejemplo acá dos rectángulos. El primero, como ustedes ven, ha sido dividido en 4 partes iguales. Vamos a trabajar esta primera gráfica. Como una gráfica podemos traducirla en una fracción. Entonces, cuando ustedes ven de que este polígono, en este caso este rectángulo, puede ser un círculo,
puede ser un triángulo, pero en este caso es un rectángulo, es dividido en cuántas partes. Ustedes contabilicen independientemente de los que están pintados. Cuenten en total cuántas partes tiene este rectángulo en que ha sido dividido. Tiene 1, 2, 3, 4 partes. Entonces la fracción, para hacer la fracción, el denominador va a ser el número total de partes al que ha sido dividido. Y el numerador es la parte que ha sido coloreada, en resumidas cuentas, que ha sido cogida o que se ha entregado o que de alguna manera se ha utilizado, ¿ya? Entonces el denominador es las partes totales en las que ha sido dividida, en este caso el rectángulo, que son 4 partes, 1, 2, 3, 4, y el numerador es la parte coloreada, la parte que se ha utilizado. Tenemos acá otro rectángulo. Vemos que este rectángulo, a diferencia del otro, ha sido dividido en más partes. En este caso se ha dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, la división, que es 8 partes, va a ser el denominador. Y el numerador va a ser la parte coloreada. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 va a ser el numerador, que es la parte coloreada, es la parte que se ha utilizado en el rectángulo. Muy bien, entonces tenemos 3 cuartos y tenemos 6 octavos. Ahora veamos de esas dos fracciones si son equivalentes o no. 3 cuartos es equivalente a 6 octavos, como pregunta. No es una afirmación todavía porque hay que comprobarlo. Entonces utilizamos nuestra fórmula. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice que tenemos que multiplicar en cruz A por D, tiene que ser igual a B por C. Veámoslo acá ya de forma numérica. 3 por 8, aquí está, tiene que ser igual a 4 por 6. Entonces 3 por 8, 24. Y 4 por 6 también es 24. Entonces muy bien, estas dos fracciones, 3 cuartos, sí es equivalente a 6 octavos, porque son iguales numéricamente. Ahí está, son equivalentes. Ya le hemos demostrado de forma gráfica la equivalencia de fracciones. Muy bien chicos, ahora por último vamos a dejar una tarea para que ustedes lo trabajen en casa. Esta tarea tiene dos partes. La primera parte dice: una cancha de fútbol tiene que utilizarse momentáneamente para construir 6 aulas prefabricadas para un colegio que por su mal estado fue derrumbado para nuevamente reconstruirlo. ¿Ya? Entonces tenemos una cancha rectangular en donde se van a construir 6 aulas prefabricadas, porque el colegio en donde estudiaban estos chicos ha tenido que ser derrumbado. Lo que tenemos que hacer acá es presentar gráficamente la cancha y las partes en que será dividida, poner en cada división su valor, pintar la mitad de ellas de rosado para aula de niñas. Entonces, ustedes recuerdan acá, en la teoría que nosotros les dimos, ustedes recuerdan acá en la primera parte tuvimos un rectángulo y lo dividimos en partes iguales que nos estaban pidiendo, que nosotros necesitábamos. Necesitábamos dividirla entre 4 partes porque 4 niños cumplían años. Era una torta. Entonces acá tenemos una cancha de fútbol que tiene que ser dividida en 6 partes, nos dice acá, 6 aulas. Y a cada una de ellas tenemos que ponerle su valor. ¿A cuánto será cada uno su valor? Tenemos que ponerle su valor. Y por último nos dice que pintemos la mitad de ellas de rosado para las aulas que van a ser ocupadas por las niñas. Bien, ahora sí, la parte 2 nos dice comprobar cuál de las siguientes fracciones son equivalentes. Recuerden su ecuación, recuerden su fórmula para la equivalencia. La fórmula para la equivalencia está acá. Nos dice A entre B es equivalente, es igual a C entre D. Si y solo si multiplicamos en cruz A por D igual a B por C. Entonces ustedes acá van a comprobar cuál de estas 4 ecuaciones que les estamos dando son equivalentes. Acá no le he puesto el i, no he puesto el igual porque no sabemos si son equivalentes o no. He puesto 5 y 7 y 30 y 42 avo. ¿Serán equivalentes o no serán equivalentes? Si son equivalentes le ponemos el igual.
y si no son equivalentes le tendremos que poner la diferencia, como en el caso anterior, en donde, miren acá, ustedes vimos igual, y acá tuvimos que ponerle la rayita de diferencia. Es por eso que como no sabemos si son o no son equivalentes, yo le he puesto el i. ¿Ok? Entonces comprueben cuál de estas cuatro son o no son equivalentes. Muy bien, chicos, eso es todo. Gracias por su atención y ya saben, suscríbanse a Mate Like para que puedan estar al tanto de cualquiera de los temas que progresivamente vamos a ir colgando en nuestro canal de YouTube.